México no ha apretado un botón rojo en público, pero sí hizo algo que en Washington se lee como una amenaza existencial. Dejó claro que esta vez la revisión del TEMEC no será un trámite y que el acuerdo ya no se puede tratar como una correa de control. Y lo más interesante es que Estados Unidos parece estar entrando en un tipo de confusión que no suele mostrar frente a sus vecinos. No es la típica postura de tenemos el plan, tenemos la palanca, tenemos el castigo. Es otra cosa. Es ese momento raro en el que la superpotencia se da cuenta de que el tablero cambió, pero todavía no sabe en qué casilla está parada, porque hay una fecha que casi nadie está tratando como lo que realmente es: un punto de quiebre, el 1 de julio de 2026. Ese día empieza la revisión formal del acuerdo, la revisión que se diseñó precisamente para obligar a los tres países a sentarse y decidir si siguen con el trato o si entran a un ciclo de renegociación, presión, amenazas y concesiones. No suena dramático cuando lo lees como texto legal, pero en la práctica, esa revisión funciona como una alarma. Le recuerda a todos que el acuerdo no es una ley de la naturaleza, es un pacto político, y los pactos políticos se pueden tensar, se pueden usar como arma, y, en el peor de los casos, se pueden desarmar por partes. Ahora, si tú estás pensando, ok, pero esto ya pasó antes, esto es normal, aquí viene el detalle que cambia el tono completo. En enero de 2026, Donald Trump empezó a hablar del USMCA como si fuera prescindible. No como un acuerdo mejorable, sino como algo que Estados Unidos puede tirar a la basura si no consigue lo que quiere. En público lo llegó a llamar irrelevante, y dijo que Estados Unidos no lo necesita. Esa palabra, irrelevante, no es un accidente, es un mensaje. Es una forma de entrar a una negociación diciendo, yo no dependo de ti, incluso si la realidad es mucho más complicada. Y aquí es donde empieza la historia real, la que no se entiende si solo miras comercio, aranceles y reglas de origen. Porque lo que se está jugando no es un documento, es la columna vertebral económica de Norteamérica. Son cadenas de suministro integradas como si fueran un solo organismo. Un auto que cruza la frontera más de una vez antes de terminar en una agencia. Una pieza que sale de un parque industrial en México, se ensambla en Estados Unidos, regresa a México para otro componente, vuelve a cruzar y acaba en Canadá. Ese tipo de integración no se construye con discursos, se construye con décadas, inversión, logística, carreteras, contratos y hábitos industriales. Entonces, cuando Trump lanza la idea de que el acuerdo es irrelevante, lo que realmente está haciendo es activar un reflejo en todos los demás. Si Estados Unidos puede usar el tratado como amenaza, entonces nosotros también tenemos que prepararnos para lo peor. Y lo peor no siempre es una ruptura total. A veces lo peor es algo más lento y más venenoso. Un acuerdo que se mantiene en papel, pero se vuelve inestable en la realidad. Un TEMEC zombie. Vivo, pero sin sangre. Un marco que existe, pero que no da tranquilidad. Y cuando un tratado deja de dar tranquilidad, el dinero se vuelve nervioso. La inversión se pone en pausa. El nearshoring se vuelve duda. Y la duda es lo que mata. Lo increíble es que, en lugar de calmar el tablero, la política estadounidense parece haber decidido tensarlo más. Y ahí aparece Canadá. Porque Canadá entendió lo que mucha gente no quiere decir en voz alta. Cuando Estados Unidos entra en modo presión, no siempre distingue entre enemigo y socio. A veces trata a todos como si fueran un problema a corregir. Mark Carney, el primer ministro canadiense, habló de una revisión robusta y dejó caer algo que, traducido al lenguaje real, significa: si esto se vuelve inestable, Canadá va a buscar salidas. Y cuando Canadá sugiere diversificación, Trump reacciona con amenazas. Llegó a insinuar tarifas enormes si Canadá se acercaba demasiado a China. Eso te dice todo sobre el clima de la negociación. No es un debate técnico, es un pulso de poder. Ahora, piensa en la psicología del momento. Por años,
Washington vivió cómodo con una idea. Norteamérica funciona porque Estados Unidos manda la música y los demás siguen el ritmo. Esa idea no siempre fue explícita, pero estaba en el fondo de todo. El problema es que el mundo de 2026 no es el mundo de 1994, ni el de 2020. China no es un actor periférico. Rusia, aunque sancionada, sigue jugando. El bloque BRICS se expandió en influencia narrativa y, sobre todo, México ya no está en el mismo punto de dependencia que antes. Eso no significa que México pueda ignorar a Estados Unidos. Significa algo más sutil. México puede elegir mejor cuándo ceder y cuándo resistir, porque tiene más opciones que hace 20 años. Y aquí es donde entra la jugada mexicana, la parte que se vuelve peligrosa precisamente porque es fría. En vez de gritar "nos vamos", el mensaje mexicano ha sido más inteligente. Sí queremos el tratado, pero no aceptamos que se use como chantaje. Marcelo Ebrard dejó claro que la revisión ya está en marcha y que México buscará mantener el acuerdo con ajustes. Suena moderado, ¿verdad? Pero en política dura, la moderación puede ser un arma, porque le quita a Estados Unidos la excusa de decir "ellos rompieron todo". México no está rompiendo el puente. Está diciendo, vamos a revisar los tornillos, y esta vez los tornillos no los eliges tú solo. Y cuando tú haces eso, obligas a Washington a elegir entre dos caminos malos. Camino 1, negociar de verdad. Camino 2, escalar el conflicto con amenazas y castigos. El problema para Estados Unidos es que el camino 2 ya no garantiza obediencia automática, porque el contexto cambió, el dinero cambió, las rutas comerciales cambiaron, y hay un factor que Washington teme más que cualquier discurso: el precedente. Precedente significa esto: si México demuestra que puede plantarse, ajustar términos, resistir presiones y seguir creciendo, otros países van a mirarlo y pensar, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Y ahí es donde Wall Street empieza a sudar. Porque Wall Street entiende algo que la política finge olvidar. Los imperios no caen por un evento. Caen cuando la periferia aprende a negociar sin miedo. Pero espera, porque aquí viene el punto que casi nadie explica bien, y que puede convertir tu video en una historia de suspense real en lugar de un debate aburrido. Mucha gente cree que salirse de un tratado es como cancelar una suscripción. Te enojas, haces clic, se acabó. No funciona así. En este tipo de acuerdos, incluso cuando un país decide salir, hay procesos, notificaciones y plazos. Y esos plazos abren una ventana peligrosa, el periodo en el que todo el mundo sabe que el acuerdo puede romperse, pero todavía no se rompió oficialmente. Esa ventana es el infierno para negocios y mercados, porque nadie sabe qué reglas aplicarán mañana. Y el simple miedo ya hace daño, aunque el corte no se haya ejecutado. Entonces, la amenaza más efectiva no es "rompo el tratado hoy". La amenaza más efectiva es "te voy a dejar viviendo dentro de la incertidumbre". Eso es lo que mata inversión. Eso es lo que frena proyectos. Eso es lo que hace que una fábrica se instale en otro país. Y si tú quieres entender por qué Washington está nervioso, no mires solo declaraciones. Mira ese miedo silencioso. El miedo a que la revisión del 1 de julio de 2026 se convierta en el inicio de un ciclo permanente de inestabilidad. Ahora hay una razón todavía más grande por la que Estados Unidos no quiere perder control sobre el TMEC: China. El USMCA fue vendido como una forma de mantener a Norteamérica competitiva frente a la expansión china y de asegurar cadenas de suministro confiables cerca de casa. Pero si el acuerdo se vuelve frágil, esa estrategia se tambalea, porque si México se siente presionado por Estados Unidos, la tentación de buscar contrapesos crece. Y China sabe jugar a eso. No necesitas que México se convierta en aliado chino. Solo necesitas que México tenga la puerta abierta. La mera posibilidad ya cambia la negociación. Por eso el tema asusta tanto. No es México versus Estados Unidos en abstracto. Es México como bisagra entre dos mundos económicos. Y en esta clase de historia,
los detalles importan. Por ejemplo, el hecho de que Trump presione a Canadá para no acercarse a China no es solo un berrinche ideológico, es una señal de algo más profundo. Washington ya no confía en que la lealtad económica sea automática. Cuando una potencia empieza a exigir lealtad de forma explícita, suele ser porque siente que la lealtad está en venta. Ahora imagina cómo se ve esto desde México. Por un lado, México sabe que el comercio con Estados Unidos es vital. Por otro lado, México también sabe que convertirse en mercado cautivo tiene un precio. Y ese precio se volvió más visible en los últimos años. Presiones energéticas, amenazas arancelarias, disputas laborales, conflictos por reglas de origen, y el mensaje constante de «si no haces esto, te castigamos con aquello». Llegas a un punto en que la pregunta deja de ser «¿qué conviene hoy?» y se convierte en «¿qué relación queremos tener por los próximos 20 años?» Y ahí aparece la palabra clave, soberanía. No soberanía como eslogan, sino soberanía como capacidad real de elegir. Porque si Estados Unidos puede usar el tratado como palo, México necesita un escudo. Y ese escudo puede tomar muchas formas: diversificación comercial, acuerdos con otros bloques, fortalecimiento interno, o simplemente una estrategia de negociación que no se arrodille ante la primera amenaza. Mientras tanto, Estados Unidos está atrapado en su propia fractura interna. Y esta parte es importante para retención porque explica por qué la respuesta se ve incoherente. Dentro de Estados Unidos no hay una sola clase de interés. Hay varios intereses peleando entre sí. El sector financiero quiere estabilidad porque odia incertidumbre. El sector industrial quiere mano dura si siente que pierde ventajas. El sector tecnológico ve oportunidades en automatizar y reducir dependencia. Y el aparato político está pensando en narrativas electorales, titulares, enemigos útiles y victorias rápidas. El resultado es una cacofonía. Un departamento habla de diálogo, otro amenaza, otro se preocupa, otro se queda en silencio. Y ese silencio, cuando viene de áreas sensibles, suele ser lo más revelador. En una crisis real, la coordinación es poder. Y lo que se está viendo es que Washington no está coordinando bien su historia. Un día el mensaje es, vamos a negociar. Al siguiente es, vamos a castigar. Al siguiente es, no necesitamos el tratado. Eso no es estrategia sólida. Eso es presión improvisada. Y cuando el otro lado nota improvisación, se envalentona. Aquí es donde la narrativa se vuelve todavía más interesante, porque el mercado ya aprendió a distinguir entre teatro y riesgo real. Y el riesgo real se ve cuando las empresas empiezan a actuar como si el escenario duro fuera posible, cuando posponen inversión, cuando cambian proveedores, cuando acortan contratos, cuando buscan rutas alternativas. Eso pasa en silencio, pero deja huellas. Y esas huellas suelen aparecer primero en declaraciones de corporaciones, en reportes de consultoras, en movimientos de inversión, en conversaciones de gente que realmente firma los cheques. Entonces, lo que está en juego no es solo el tratado, sino la credibilidad. Si Trump entra a la revisión de julio intentando vender la idea de que EU no necesita a nadie, pero las empresas estadounidenses actúan como si sí necesitan estabilidad en México y Canadá, el discurso se rompe. Y cuando el discurso se rompe, el poder se vuelve menos intimidante. Ahora, hay un escenario que te conviene instalar en la cabeza del espectador porque es el que más ansiedad produce, y la ansiedad bien manejada crea retención. Ese escenario es simple, no hay ruptura total, pero sí hay fricción constante. El acuerdo sigue, pero cada año se amenaza. Cada trimestre hay una disputa. Cada temporada aparece un nuevo ultimátum. Y esa fricción se vuelve la nueva normalidad. Eso es el T-MEC zombie. Y para las cadenas de suministro, esa normalidad es una pesadilla, porque obliga a operar como si un terremoto fuera posible todos los días. En ese punto, algunas empresas hacen algo muy lógico. Se van a donde haya menos drama.
Y si Norteamérica se vuelve un drama permanente, la ventaja del nearshoring se debilita. ¿Para qué mover tu fábrica cerca si el marco legal se va a convertir en un ring político? Esa es la pregunta que nadie quiere que hagas, porque la respuesta expone lo frágil que puede ser un plan estratégico, cuando depende de estabilidad política que ya no está garantizada. Y aquí viene la parte más humana de todo, la parte que conecta con la vida real y hace que el video no sea solo geopolítica abstracta. Si el TMEC se debilita, no es que los gobiernos discuten, es que los precios pueden subir, es que ciertos productos pueden tardar más, es que algunas plantas pueden recortar turnos, es que ciertas regiones dependen de esa integración para sostener empleos, es que la economía cotidiana, esa que la gente siente en el súper, puede cambiar por decisiones que parecen lejanas. Y cuando tú llevas esa idea al terreno cotidiano, el espectador entiende por qué esto es importante sin necesidad de ser experto. Entonces, ¿por qué Estados Unidos parece no saber cómo responder? Porque responder de verdad implicaría aceptar una cosa que Washington odia aceptar, que el control no es absoluto, que ya no basta con amenazar para que todos se alineen, que la región tiene alternativas, aunque no sean perfectas, y que la revisión del 1 de julio de 2026 no es una formalidad, sino una prueba de autoridad. Y aquí hay una ironía brutal. El USMCA se vendió como una herramienta para fortalecer a Norteamérica frente al mundo, pero la forma en que se está usando políticamente puede lograr lo contrario. Puede fragmentar a Norteamérica justo cuando la competencia global está más intensa. Y en una competencia global, la fragmentación es debilidad. Ahora te pregunto algo directo, porque esta pregunta se siente como una bomba lógica. Si el acuerdo fuera realmente irrelevante, ¿por qué Estados Unidos necesita decirlo en voz alta? Si no lo necesitas, no lo gritas, lo dejas, te vas. Pero cuando lo repites, cuando lo conviertes en mensaje, es porque quieres que el otro lado crea que tú estás dispuesto a quemar el puente. Y cuando juegas a quemar puentes, el otro lado empieza a construir barcos. Y ahí es donde México se vuelve central, porque México no es un país cualquiera en este rompecabezas. México es el eje de la manufactura integrada. México es la bisagra que hace que el nearshoring sea real. México es el punto que conecta mano de obra, logística, exportación e industria. Si México entra a la revisión con una postura firme, y si además muestra que puede sostener esa postura sin colapsar, el mensaje al continente es gigantesco. Se puede negociar sin miedo. Eso para un imperio es el principio del fin de la obediencia automática. No porque el imperio desaparezca mañana, sino porque el mecanismo psicológico se rompe. El mecanismo que dice no hay alternativa. En el momento en que la gente cree que sí hay alternativa, el poder empieza a costar más. Cada concesión cuesta. Cada amenaza pierde efecto. Cada castigo genera resistencia. Y mientras tanto, Canadá observa. Brasil observa. Colombia observa. Todo el mundo observa. No para copiar exactamente, sino para aprender una lección. ¿Qué pasa cuando te plantas frente a Washington en un momento de fractura interna? ¿Washington negocia o castiga? Y si castiga, ¿funciona o se le devuelve como boomerang? Porque hay otro detalle que no se dice mucho. Castigar a México comercialmente también puede castigar a Estados Unidos. Esa es la trampa. Cuando tienes cadenas integradas, castigar al eslabón de abajo te corta el oxígeno arriba. Puedes hacerlo, sí, pero pagas el precio. Y en 2026, con inflación como tema sensible y con cadenas globales todavía ajustándose, ese precio puede ser político. Y Trump entiende la política del dolor. Él sabe que si suben precios o se pierden empleos en sectores sensibles, la narrativa se le puede voltear. Por eso, esta historia no va a ser limpia. No va a ser México rompe, Estados Unidos responde, fin. Lo que viene se parece más a una serie con temporadas. Temporada 1, amenazas y posicionamiento. Temporada 2, revisión formal y negociación intensa. Temporada 3, concesiones, represalias o un nuevo marco. Y en cada temporada,
el espectador va a ver señales. Señales en discursos, señales en mercados, señales en empresas. Y si tú quieres hacer un video que retenga, tu misión es simple. No vender esto como un trámite técnico. Venderlo como un pulso silencioso donde cada frase pública es una pistola sobre la mesa, donde la palabra irrelevante no es un comentario, es un ultimátum disfrazado, donde la revisión del 1 de julio no es un calendario, es una cuenta regresiva. Ahora hay gente que te va a decir, esto es exageración, al final se arregla. Tal vez. Pero incluso si se arregla, lo que queda es otra cosa. La demostración de que el acuerdo puede ser usado como arma política. Y una vez que un acuerdo se convierte en arma, nunca vuelve a ser inocente. Por eso el concepto de T-MEC zombie pega tanto. Porque retrata el daño invisible. No la ruptura, sino el miedo a la ruptura. Y aquí viene el giro final que te conviene dejar como pregunta, porque deja a la audiencia pensando y comentando. Si la revisión se vuelve un choque y no una actualización, ¿quién parpadea primero? ¿Trump, que necesita vender dureza, pero no puede permitirse un golpe interno? ¿México, que quiere estabilidad, pero no quiere chantaje? ¿O Canadá, que puede decidir que su futuro no depende de un solo vecino? Porque la verdad es esta: el poder de Estados Unidos no desapareció, pero su capacidad de controlar el comportamiento de sus socios con pura presión ya no se ve tan automática como antes. Y esa es la grieta. Una grieta que se abre justo en el momento en que el mundo está construyendo rutas alternativas, alianzas alternativas, sistemas alternativos. No necesitas que todo cambie para que todo se sienta distinto. Solo necesitas que la confianza se rompa. Y la confianza ahora mismo se está tensando como una cuerda a punto de reventar. Así que cuando escuches a alguien decir, no pasa nada, es solo comercio, recuerda esto. Los tratados comerciales, en la práctica, son mapas de poder. Y cuando el mapa se revisa, lo que se discute no es solo dinero. Es quién manda, quién obedece, quién pone las reglas y quién decide si sigue jugando. La revisión del 1 de julio de 2026 se acerca, y Trump ya entró al cuarto tirando sillas, diciendo que el acuerdo es irrelevante y que Estados Unidos no necesita el trato. Canadá responde hablando de diversificación y revisión robusta. México responde sin gritar, pero sin ceder. Y en esa combinación hay un mensaje que nadie quiere decir tan claro. Esta vez, el resultado no está garantizado. Ahora dime tú, porque esto es lo que define la próxima fase de Norteamérica. ¿Tú crees que esto termina en una renegociación que fortalece el acuerdo o en un ciclo de amenazas que lo convierte en un zombie permanente? ¿Crees que Washington todavía puede forzar obediencia? ¿O México y Canadá ya aprendieron a jugar con opciones reales? Déjalo en los comentarios, porque lo que la gente piensa hoy suele ser la antesala de lo que los gobiernos se atreven a hacer mañana.